Hola a todos, bienvenidos a Matemáticas con José. Hoy iniciamos la segunda clase de física para el módulo 2 del ciclo 5, en la cual abordaremos las temáticas de movimiento circular uniforme, movimiento parabólico o lanzamiento inclinado, caída libre, lanzamiento verticalmente hacia arriba y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Sin más preámbulos, a continuación. Cuando hablamos del movimiento circular uniforme, nos referimos a ese tipo de movimiento circular que experimenta arcos iguales en intervalos de tiempos iguales. También hablamos de esa partícula o móvil que experimenta una trayectoria circunferencial cuya velocidad angular es constante, ¿vale? Para eso podemos calcular ciertas magnitudes. Tenemos en este caso el período. El período es igual al tiempo empleado sobre el número de vueltas. Cuando hablamos de período es con T mayúscula. Aquí tenemos la leyenda que nos indica T minúscula es el tiempo empleado y N es el número de vueltas que da la partícula o el móvil, ¿vale? Se puede calcular con la primera expresión matemática o si no con la segunda expresión matemática. Período es igual a 1 sobre la frecuencia. La unidad de medida del período es igual al segundo. Recuerden que el período es el tiempo que tarda una partícula o un móvil en dar una vuelta completa, ¿vale? Vamos a hablar ahora sobre la frecuencia. La frecuencia es igual al número de vueltas sobre el tiempo empleado. Aquí lo tenemos. O podemos calcularla por la relación que existe entre la frecuencia y el período. Frecuencia es igual a 1 sobre el período. La unidad de medida para la frecuencia es segundos a la menos 1. Bien, tenemos también otra expresión matemática que nos va a permitir calcular, en este caso, la velocidad angular. La velocidad angular es igual a 2 veces pi sobre el período, o existe una relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal que se establece así. Velocidad angular es igual a velocidad lineal sobre el radio, ¿vale? ¿Cuál es la unidad de medida de la velocidad angular? En este caso corresponde a radianes sobre segundos. Es la unidad de medida para la velocidad angular. Para la velocidad lineal tenemos las siguientes tres expresiones matemáticas. Tenemos la primera, que es velocidad lineal es igual a 2 veces pi por el radio sobre el período. También podemos calcular velocidad lineal con la siguiente expresión, 2 veces pi por el radio por la frecuencia, o a través de esta. Velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Cuál es la unidad de medida para la velocidad lineal? Metros sobre segundos. Dentro del Sistema Internacional de Unidades, metros sobre segundos como magnitud derivada. Cuando hablamos ahora de la aceleración centrípeta, tenemos dos expresiones matemáticas. Tenemos aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o podemos calcularla empleando esta otra expresión. Aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿sí? La unidad de medida para la aceleración centrípeta corresponde a metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración centrípeta es un vector que apunta en cualquier punto de la periferia de la circunferencia hacia el centro de la trayectoria. Un objeto gira describiendo una trayectoria circular de radio 20 centímetros, dando 3 vueltas por segundo. Con estos datos determinar período y frecuencia del movimiento, velocidad tangencial y angular, aceleración centrípeta. Para ello debemos extraer los datos del enunciado, nuestras premisas, las cuales nos permitirá calcular cada una de las magnitudes pedidas. Así, el radio de la trayectoria circular corresponde a 20 centímetros, lo cual es igual en metros a 0,2. Un número de vueltas n igual a 3 vueltas. Y un tiempo igual a 1 segundo por cada 3 vueltas dadas por el objeto. Ahora bien, calculando el literal A, período y frecuencia del movimiento. Sabemos que el período es igual al tiempo empleado sobre el número de vueltas. Debemos recordar
que el período es el tiempo que demora una partícula en dar una vuelta completa en su trayectoria circular. De esta manera reemplazamos nuestros datos. Nos queda 1 segundo sobre 3, que al dividir corresponde a 0,33 segundos. Recordemos que la frecuencia no es más que la correspondencia al número de vueltas que da una partícula por unidad de tiempo. De igual manera, calculamos la frecuencia del movimiento. En este caso, la expresión que me permite calcularla es número de vueltas sobre el tiempo empleado. Reemplazamos nuestros datos, 3 sobre 1 segundo, el cual corresponde a 3 segundos a la menos 1. Cuando hablamos de velocidad lineal o tangencial, nos referimos al vector tangente a un punto de la circunferencia descrita por el móvil. Luego, calculando el literal b, velocidad tangencial o lineal, y velocidad angular. Básicamente, la expresión que nos permite calcular la velocidad lineal o tangencial corresponde al módulo de la velocidad lineal. Su dirección y sentido están determinadas por la perpendicular al radio en el punto de tangencia. Ahora bien, sabemos que la velocidad tangencial o lineal es igual a 2 veces pi por radio sobre el período, lo cual implica que al reemplazar nuestros datos nos quede 2 por 3,14 por 0,2 metros sobre 0,33 segundos. Una vez hechos los cálculos pertinentes, nos resulta una velocidad lineal igual a 3,80 metros sobre segundos. La velocidad empleada en hacer cierto barrido alrededor del centro de la circunferencia la denominamos velocidad angular. Luego vamos a calcular la velocidad angular del objeto. Esta velocidad se expresa como la relación entre el ángulo barrido por el radio vector y el tiempo transcurrido. Sabemos que la velocidad angular es igual a 2 veces pi sobre el período. El ángulo de barrido en el caso de una vuelta completa será 2 veces pi y su unidad será expresada en radianes, lo cual corresponde a multiplicar 2 por 3,14 entre 0,33 segundos, donde su unidad de medida viene dada por la expresión radianes sobre segundos. De esta manera nos queda que la velocidad angular corresponde a 19,03 radianes sobre segundos. Ahora bien, calculando el literal c, aceleración centrípeta, cuya dirección y sentido es hacia el centro de la trayectoria circular, recordando que sus unidades son metros sobre segundos al cuadrado, metros sobre minutos al cuadrado o kilómetros sobre horas al cuadrado, pero vamos a trabajar por conveniencia dentro del Sistema Internacional de Unidades o Sistema MKS, metros sobre segundos al cuadrado. Sabemos que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio de la trayectoria circular. Así, reemplazando nuestros datos, nos queda 3,80 metros sobre segundos al cuadrado sobre 0,2 metros. Una vez hecho los cálculos respectivos,
La aceleración centrípeta corresponde a 72,2 metros sobre segundos al cuadrado. De esta manera hemos podido calcular período, frecuencia, velocidad lineal, velocidad angular y aceleración centrípeta del objeto. Vamos ahora con el movimiento parabólico o lanzamiento inclinado. El movimiento parabólico o lanzamiento inclinado es la composición de un movimiento vertical bajo la acción de la aceleración de la gravedad y un movimiento horizontal en el que se realizan desplazamientos iguales en intervalos de tiempos iguales. Para ello, si necesitamos nosotros conocer algunas magnitudes específicas, es necesario emplear ciertas expresiones matemáticas. Por ejemplo, la velocidad inicial del móvil queda perfectamente definida de la siguiente forma. La velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de la componente horizontal de la velocidad inicial al cuadrado más la componente vertical de la velocidad inicial al cuadrado. Bien, si nosotros queremos calcular el ángulo de tiro del lanzamiento inclinado, que corresponde en este caso, aquí tenemos tita, puede ser alfa, beta, gamma, ¿sí? No importa en ese caso el símbolo griego, tenemos lo siguiente. Tangente de alfa es igual a la componente vertical de la velocidad inicial sobre la componente horizontal de la velocidad inicial. En este caso, nosotros despejamos alfa, que es igual a la tangente a la menos 1 de la velocidad inicial de y sobre velocidad inicial de x. En este caso, aquí tenemos la expresión matemática que me permite calcular el ángulo de tiro, ¿sí?, del lanzamiento inclinado, ¿vale? Vamos a conocer ahora las componentes de la velocidad. En este caso estamos hablando de la velocidad inicial, ¿vale? La componente x, o en este caso la componente horizontal de la velocidad inicial, queda perfectamente definida de esta forma. Velocidad inicial x o componente horizontal de la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo de tiro, o por el coseno de alfa en este caso, ¿vale? Aquí tenemos la componente vertical de la velocidad inicial, queda perfectamente definida con esta expresión matemática, que es igual a la velocidad inicial por el seno de alfa, que en este caso corresponde alfa al ángulo de tiro. Si estamos hablando del movimiento horizontal, específicamente para el movimiento rectilíneo uniforme, podemos considerar que la velocidad de x o la componente x de la velocidad, que es igual en este caso a la componente x o la componente horizontal de la velocidad inicial, corresponde a velocidad inicial por el coseno de alfa. Esta sería la expresión matemática que me permite conocer en un movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que el movimiento parabólico es la composición de dos movimientos, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente variado. El que sube o baja, ¿sí?, verticalmente, y el horizontal en este caso corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. Cuando hablamos de movimiento vertical y queremos conocer en este caso la componente y de la velocidad, podemos emplear esta expresión. Velocidad inicial de y es, ¿sí?, menos la gravedad por el tiempo. De esa manera conoceríamos a la componente y de la velocidad. O podríamos emplear esta expresión que está acá. Tenemos dos alternativas. Velocidad inicial por el seno de alfa menos gravedad por tiempo. ¿Sí? Esas son las expresiones matemáticas que nos va a permitir poder calcular cada una de las magnitudes que nos pidan en planteamientos específicos. Por ejemplo, si necesitamos conocer el desplazamiento, utilizamos la siguiente expresión matemática. Desplazamiento es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, donde x es igual a la componente x de la velocidad inicial por el tiempo, pero también es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo de tiro por el tiempo, ¿vale? Si necesitamos conocer a y es igual a la velocidad inicial de y por el tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. También es igual a la velocidad inicial por el seno de alfa o el ángulo de tiro del lanzamiento inclinado por el tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora bien, si necesitamos conocer la altura máxima, podemos emplear la siguiente expresión matemática. Altura máxima es igual a la gravedad por tiempo máximo al cuadrado sobre 2, que también es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado de alfa, que es el ángulo de tiro, sobre 2 veces la gravedad. Ahora bien, si necesitamos calcular el tiempo máximo, recuerden que el tiempo máximo es el tiempo que tarda una partícula o un móvil en alcanzar su altura máxima. Podemos emplear la siguiente expresión matemática. Tiempo máximo es igual a la velocidad inicial por el seno de alfa sobre la gravedad,
Bien, recuerden que alfa es el ángulo de tiro del lanzamiento inclinado. Si necesitamos conocer el desplazamiento total o alcance máximo horizontal, podemos emplear la siguiente expresión matemática. Alcance máximo horizontal es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces alfa sobre la gravedad. De esa manera, tenemos las expresiones matemáticas pertinentes que nos permiten calcular la resolución de cualquier problema específico dentro del movimiento parabólico o lanzamiento inclinado. Por ejemplo, un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundos y un ángulo de elevación de 30 grados. Determinar el tiempo de vuelo, alcance máximo, altura máxima, velocidad a los 1,5 segundos de iniciado el movimiento, altura y alcance cuando le falta un segundo para llegar de nuevo al suelo. Primero que nada, vamos a extraer los datos, nuestras premisas del enunciado para poder calcular cada una de las magnitudes pedidas. Así, contamos con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundos y un ángulo de elevación con respecto a la horizontal de 30 grados. Vamos a emplear la gravedad positiva con un valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora bien, vamos a proceder a calcular el literal A, tiempo de vuelo. Sabemos que el tiempo de vuelo es el tiempo que tarda una partícula en recorrer toda su trayectoria hasta llegar al suelo nuevamente. Para ello, debemos calcular primeramente el tiempo máximo, a partir de la siguiente ecuación. Tiempo máximo es igual a velocidad inicial por seno de alfa sobre gravedad. Reemplazando nuestros datos en la expresión matemática anterior, nos queda 40 metros sobre segundos por el seno del ángulo de inclinación, en este caso 30 grados, sobre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Efectuamos la multiplicación del numerador, la cual corresponde a 20 metros sobre segundos, sobre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Luego dividimos ambos valores y nos da un tiempo máximo de 2,04 segundos. Recuerden que el tiempo máximo es el tiempo que tarda la partícula o el móvil o el cuerpo en alcanzar su altura máxima. Así, para obtener entonces el tiempo de vuelo, multiplicamos por 2 el tiempo máximo. De tal manera que, nuevamente, reemplazamos el valor del tiempo máximo, 2,04 segundos, y al multiplicar nos queda 4,08 segundos. Tiempo que corresponde al tiempo de vuelo. Ahora bien, vamos a calcular el alcance máximo, el cual corresponde a la distancia máxima horizontal recorrida por el móvil. Para ello vamos a emplear la ecuación dada para alcance máximo. Sabemos que el alcance máximo es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces alfa sobre el valor de la gravedad.
Así, reemplazando nuestros datos en la expresión anterior, nos queda 40 metros sobre segundos al cuadrado por el seno de 2 veces alfa. Alfa es 30 grados, 2 por 30 es 60 grados, sobre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Una vez hechos los cálculos respectivos, nuestro alcance máximo corresponde a 141,39 metros. Ahora bien, calculando el literal C, altura máxima, la cual corresponde a la posición máxima vertical que obtiene la partícula o el móvil en su tiempo máximo. Por ello sabemos que altura máxima es igual a la gravedad por el tiempo máximo al cuadrado sobre 2. La cual corresponde a multiplicar 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 2,04 segundos al cuadrado. Sobre 2. Una vez hecho los cálculos respectivos, la altura máxima corresponde a 20,39 metros. Ahora bien, calculando el literal de velocidad a los 1.5 segundos después del lanzamiento. Sabemos que la velocidad de una partícula, móvil o cuerpo en cualquier instante de tiempo corresponde a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de la velocidad, lo cual implica tener que calcular la componente x de la velocidad y la componente y de la velocidad respectivamente. En este caso, vamos a emplear la componente x de la velocidad, la cual corresponde al producto entre la velocidad inicial y el coseno del ángulo. Reemplazando nuestros datos, tenemos 40 metros sobre segundos por el coseno de 30 grados. Efectuando los cálculos, nos da 34,64 metros sobre segundos. La componente y de la velocidad está determinada por el producto de la velocidad inicial y el seno de alfa menos la gravedad por el tiempo. Dado esto, reemplazamos nuestros datos en la expresión matemática anterior, los cuales corresponden a 40 metros sobre segundos por el seno de 30 grados menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el instante de tiempo, que es 1,5 segundos. Efectuando los cálculos, 40 metros sobre segundos por el seno de 30 grados corresponde a 20 metros sobre segundos. Y el producto entre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 1,5 segundos corresponde a menos 14,7 metros sobre segundos. Restamos y nos queda
que la componente y de la velocidad es igual a 5,3 metros sobre segundos. Luego, reemplazamos los valores de la componente x y y de la velocidad en la ecuación de la velocidad. Así nos queda que 34,64 metros sobre segundos al cuadrado más 5,3 metros sobre segundos al cuadrado dentro de una raíz cuadrada. Una vez resueltas las potencias y después de la adición de las velocidades, extraemos raíz cuadrada y la velocidad del cuerpo, móvil o partícula en el instante de 1,5 segundos corresponde a 35,04 metros sobre segundos. Luego, calculando el literal E, alcance y altura un segundo antes de llegar al suelo. Esto no es más que calcular la posición horizontal y vertical un segundo antes de cumplirse el tiempo de vuelo. De esta manera, sabemos que la posición horizontal de cualquier partícula en un instante de tiempo específico corresponde a la siguiente expresión matemática. X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Lo cual implica reemplazar nuestros valores, en este caso 40 metros sobre segundos por el coseno de 30 grados por el tiempo de vuelo menos un segundo. Así, al efectuar la multiplicación, nos queda una posición horizontal de 106,69 metros. Básicamente, en el caso de la posición vertical, vamos a emplear la expresión matemática que corresponde a ella. Y es igual a velocidad inicial por seno de alfa por tiempo menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Reemplazando nuestros datos, nos queda 40 metros sobre segundos por el seno de 30 grados por 3,08 segundos, el cual corresponde a la diferencia entre el tiempo de vuelo y un segundo antes de tocar la partícula al suelo. Menos la gravedad por 3,08 segundos al cuadrado sobre 2. Una vez hecho los cálculos respectivos, la posición vertical a los 3,08 segundos, o en otras palabras, un segundo antes de llegar al suelo, corresponde a 15,12 metros.